Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. En estos momentos vamos a lectura de las Sagradas Escrituras. Y la mesa se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicando, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, oh Dios, por lo que tú eres, el creador de todo el universo, que tiene misericordia de la raza humana. Te rogamos misericordia por la fiel audiencia, por los hogares, por los ministros de las iglesias, por Canaán, por los judíos. Sé con ellos, Señor, y guárdalo. Gracias, oh Dios, y ayúdanos a entender y a vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos es: si te arrepintieres y te apartares de todos tus pecados, alcanzarás misericordia. Si te arrepintieres y te apartares de todos sus pecados, alcanzarás misericordia. Está basado en Jonás capítulo 3. Vamos a ver lo que pasó en la ciudad de Nínive. ¿Quién era Nínive? ¿Y quién era el profeta Jonás? ¿Y por qué Dios tuvo compasión de Nínive? Varón, mirando aquí, usted sabe que Jonás salió corriendo para no ir a obedecer a Dios y llegar a Nínive. Y Dios lo llama de nuevo y hace una cuanta cosas que usted puede hablar, y lo mete en un pez. Pero el punto clave es: ¿por qué Dios salva a Nínive si era una ciudad pecadora creada y hecha por Nimrod, el primero que se rebeló contra Dios? Amén. Sí, es una pregunta muy importante que podemos nosotros poder aportar a lo que es la palabra de Dios. Nos dice y nos enseña que el Dios vivo, el Dios de poder, Dios de gloria, es de misericordia, es de perdón, es de gracia, es que perdona, que Él dice, pero no es porque se arrepienta Dios, sino que la misericordia grande a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Y el sacrificio que envió a esta tierra no fue en balde. Esto tiene un valor, un peso grande en el cielo y en la tierra y en todo, en el aire. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio ya no de animal, sino de alguien que vino a dar su vida, que al tercer día resucitó para dar la libertad a la humanidad. Y aquí vemos nosotros, como decía el pastor, una nación pecaminosa, una nación que estaban haciendo sin fin de cosas de pecado. Pero Dios, que es de misericordia, es de gracia, perdonó. Pero vemos nosotros también de la historia de Nínive, quién era Nínive, quién era la ciudad de Nínive y quién el profeta que había enviado. Vemos que también de la desobediencia que tuvo también Jonás, pero también Dios le enseñó de su gracia, de su misericordia, salvándolo, rescatándolo dentro de un pez, de la profundidad del mar. Aquí vemos nosotros, aquí hablamos de un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que perdona. Pero ¿qué debe de hacer uno? En el capítulo 3 de Hechos, versículo 19, dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos ¿en quién? En nosotros mismos, no, en nuestras maldades. ¿Pero para quién? Para Jesucristo. Dice el capítulo 3 de Hechos, versículo 19, arrepentidos y convertidos, y para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, venga de la presencia de Jesucristo, venga de la presencia de nuestro Dios, tiempo, refrigerio. El refrigerio no es
no solamente es agua, se refiere a la paz, al gozo de Dios, a la estabilidad, a la seguridad, la cobertura, el cuidado de Dios a nuestras vidas. Este es el refrigerio de Dios. No es una botella de agua lleno de hielo y ya nos quita la sed, no. Es algo interno, algo espiritual, algo dentro de nuestro corazón, porque dentro de nuestros seres que sufren, donde hay malicia, hay un sinfín de cosas, y aquí Dios dice, nos arrepentimos y nos convertimos en el Señor, y vendrá tiempos de refrigerio de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros tener ese gozo. Y aquí vemos nosotros el gozo que vino, no solamente para a los que Dios habló, sino que también vino para a los grandes reyes, a los hombres reconocidos en esos tiempos, en esa ciudad. También reconocieron que al arrepentimiento y la conversión en Dios venía un refrigerio, que venía una paz, una estabilidad y no un castigo, sino venía la paz y un cuidado de parte de Dios. Pastor. Amén, sí, qué lindo, ¿eh? Es importante, amigo televidente, entender aquí la virtud, la misericordia, el amor de Dios, porque no hay otra cosa. Déjeme decirle que cuando dice aquí que se arrepentirá, eso no está diciendo, entiende, que Dios se arrepienta, porque entonces si Dios se arrepiente, deja dicho que no sabe. No sabe. ¿Entiende? Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que está implicando aquí, que Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, y que lo único que detiene la ira de Dios, el castigo de Dios. Entonces, porque el padre que no ama, no castiga, pero el padre que ama, castiga. Vamos a leerlo porque es muy importante. Vamos a Hebreos capítulo 12, del 5 al 8. Vamos a mirar para que usted vea allí, que es muy importante entender aquí, que Dios... El arrepentimiento de Dios no es un arrepentimiento de que no sabe. No. El arrepentimiento de Dios es lo que implica castigo y amor. Amor. Mira lo que dice la palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecieis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que os disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por amor, como Padre, como Creador, Dios detiene el castigo, detiene la ira. ¿Sí? O sea que la palabra aquí, arrepentimiento, lo que significa es amor. No es que Dios se arrepiente, ¿me entiendes? Cuando Dios tiene dos voluntades, una activa y otra pasiva. En la voluntad pasiva Él permite las cosas, pero en la voluntad activa, mírenlo ahí, leamos a 1 Corintios 10, 13, la voluntad activa, Dios permite las cosas, ¿me entiendes? Y la tentación y todo. Pero esa es hasta dónde usted puede soportar. Cuando Él ve que ya usted no puede, Dios cambia, mire bien. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Te ve? Eso se llama el amor de Dios, la ternura de Dios, la comprensión de Dios. Si hay alguien que entiende a los seres humanos, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. ¿Sí? Ningún padre entiende realmente a sus hijos. Lo ama, lo castiga, pero entenderlo. Conocer lo que tiene adentro, conocer el futuro, solamente Jehová Dios de los ejércitos. Por eso se llama amor, ternura, cariño. Por lo tanto, el tema es clave. Si te arrepientes de todo tu pecado y te apartas, alcanza misericordia. Y eso es lo que está diciendo aquí. Nimrod, si usted va al capítulo 10 y 11 de Génesis, va a encontrar que era Nimrod. Dice que fue el primer guerrero que se rebeló contra Dios. Para que el pueblo no hiciera la voluntad de Dios, porque estaba usado por Satanás. Lo reunió y construyó la torre de Babel, por eso se llama confusión. Construyó la torre de Babel y estaba dominando, fue el primer rey de la tierra, ¿me entiendes? Estaba dominando y controlando a todo el mundo. Entonces Dios desciende
y le confunde la lengua para que dejen ese pecado. Y él construyó a Nínive, construyó varias ciudades, a Babilonia, construyó varias ciudades. Sin embargo, esta la construyó, ¿entiendes? Y estaba ¿en qué? En delitos y pecados. Y Dios iba a destruir a Nínive. Toda la ciudad de Nínive la iba a destruir. Pero habían ¿qué? Niños inocentes, habían ancianos, habían jóvenes, adultos. Estaba otro rey allí. Terrible. Pero Dios llama al profeta Jonás. Y ahí viene el mensaje. Dios llama al profeta Jonás. Jonás, ve a Nínive y dile que en 40 días voy a destruirla. Oye bien, Dios iba a destruirla porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Sí. Y un día, y también mandó ahí un diluvio para destruir también el mundo aquel, entonces lo destruyó. Como ha dicho que va a destruir este mundo, ¿usted ve? Pues Dios iba a destruir a Nínive. Pero primeramente Dios que da un mensaje. Dios no permite que nadie perezca ni muera sin antes conocer la verdad. Porque hay un juicio. Y Dios no es injusto. Él va a castigar a cada cual, pero todos tienen que saber por qué. Y aquí donde Dios entonces le llama a Nínive y le deja saber que hay una destrucción. Jonás, en vez de ir a Nínive, ¿a dónde fue? Se fue a otro lugar. ¿Por qué usted cree que Jonás se fue para Tarsis, para España? Lo conocemos hoy en día, España. ¿Entiende? Lejos de Dios. Dios que quería, hijo de Dios, pues no iba a dar ese mensaje. Sí, el mensaje que recibió en Nínive fue algo que fue enviado de parte de Dios, pero la desobediencia que no hace uno lo que Dios dice, porque también Dios es su palabra. Aquí vemos en este capítulo 3, pero en capítulo 2 habla del envío de Jonás, pero en capítulo 3 vemos también que vino palabra a Jonás, palabra de Dios, y no fue palabra que fue a decir Jonás, sino palabra de Dios de lo que iba a hacer en 40 días Dios a la ciudad. Ahora vemos nosotros por qué Jonás se fue en lugar donde Dios no lo envió. Dios cuando nos envía a la obediencia, pero cuando desobedecemos, Dios nos lleva de nuevo a hacer lo que Dios nos ha enviado. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Conoce los cielos, la tierra, conoce todo lo que se mueve en los aires. Él sabe todo, Él es el que tiene control sobre toda la tierra y la humanidad. Ahora, cuando vemos que la desobediencia entra en el corazón del ser humano, no obedecer lo que Dios dice, aquí vemos nosotros que tuvo que pasar en un procedimiento, tuvo que pasar unas situaciones Jonás para reconocer que dentro del vientre de un pez, reconocer que Dios estaba hasta las profundidades del mar, y clamó Jonás ahí, hizo una oración donde la cual Dios lo escuchó. Ahí que Jonás le da una lección a Jonás y nos da a nosotros una lección, que por más nosotros nos escondamos, Dios está ahí. Por más que nosotros creamos que no está viendo Dios, Dios está viendo. Así que es muy importante este mensaje de parte de Dios, de Jonás, y nos enseña a nosotros cada día, es que nosotros la obediencia es algo que abre las puertas en el cielo para poder hacer la obra que Dios nos ha llamado, por la cual Dios nos ha escogido. Todo esto vemos nosotros que también siguió siendo mensajero, porque en el capítulo 3 vemos que fue enviado de nuevo a la ciudad donde él no quería ir, y tuvo que ir a proclamar y a decir lo que Dios le había dado el mensaje. Muy importante. La desobediencia, decimos nosotros, no lo voy a hacer, pero si es de parte de Dios, Dios lo va a hacer de otra manera. Pero recuerde que la obediencia es algo muy importante. Esto es lo que le agrada a Dios, esto es lo que Dios recibe la oración. Vemos que después de esto que sucedió, que Dios no castigó, trajo castigo sobre esta ciudad de Nínive, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios, vemos lo que Dios hace con su pueblo cuando se humilla, cuando reconoce la grandeza, el poder de Dios en nuestra vida, y que Él tiene control sobre todos los cielos y la tierra, sobre todo el mundo y sobre todo de reyes. También vemos a un rey que se humilla delante de Dios y le dice al pueblo, un rey es como un presidente en estos tiempos, que da un mensaje, envía que las órdenes que se tienen que hacer se hizo, y no hizo solamente el pueblo que estaba en esta ciudad, sino lo hizo también el rey que llevaba el control sobre esta nación de Nínive. Y vemos que también se humilló, reconoció que al hacer esta humillación Dios podía arrepentirse al castigo
a esta ciudad. Y muy importante, la obediencia que vemos aquí nosotros, eso nos lleva a nosotros a tener una comunión con Dios y a seguir buscando la bendición de Dios, buscando el reino de Dios, buscando la justicia, porque todo lo demás, recuerde la palabra dice, vendrá por añadidura. Y vemos la añadidura que Dios ha dado en la misericordia, en su gracia, en un pueblo, en una nación. Pastor. Amén. Lo único que detiene a Dios de su ira, de su ardor, es el arrepentimiento. ¿Okay? Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Jehová tiempo de refrigerio. ¿Sí? Lo único. Entonces, queridos televidentes, amados hermanos, amigos, lo único que detiene la ira de Dios es el arrepentimiento. A Él, si tú te arrepientes y confiesas tu pecado, en Proverbios 28:13, eso es lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ese es el tema que tenemos. Quiere alcanzar misericordia de parte de Dios, porque este mundo va a ser destruido. Hemos dicho en otras ocasiones lo que viene para este mundo. La Biblia habla que las aguas se van a convertir en sangre, que viene granizo, que viene fuego del cielo, que el sol va a desaparecer, entiende, que la luna por igual, y que va a quemar. Dice que aún Satanás va a arder de dolor su lengua. Vamos a leer algunos capítulos, algunos versículos de Apocalipsis 16. Vamos a mirar, esto que va a haber úlcera maligna, las aguas se van a convertir en sangre, mucha gente van a morir. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 16 de Apocalipsis, de uno en adelante, para que te des cuenta que aún Satanás, ¿entiendes?, va a arder de dolor, otros van a maldecir, porque es la ira de Dios. Capítulo 16 de Apocalipsis, del 1 en adelante. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramaba sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cual de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Usted ve? Eso viene, ya está ahí, está escrito y todo. Entonces, ¿quiere escapar de esa ira de Dios? Tiene que arrepentirte, aceptar a Jesucristo, vivir su palabra, andar en santidad, como hizo Nínive. Cuando Nínive escuchó el mensaje que Jonás vino a dar, llegó la palabra al rey y todo, y el rey inmediatamente se vistió de cilicio, o sea, de saco. Dejó de comer, de beber, y dijo a los animales también, en ayuno. Óyeme bien, el temor de Dios vino sobre él. Todo el mundo salió corriendo, los niños y todo el mundo. El mismo rey, el palacio y todos los soldados y todos los generales, incluyendo los animales, oye bien, se arrepintieron, se humillaron, en otra palabra. Como dice la palabra, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, yo lo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, eso dice la palabra de Dios. Dios quiere que se humille. Entonces Nínive se humilló, el rey se humilló, desde el rey hasta el niño más pequeño, hasta los animales. Se humillaron y se metieron en ¿qué? En ayuno y oración. Que eso es lo que la gente no hace. Sí. Se metieron en ayuno y oración. Esta nación necesita meterse en ayuno y oración.
No solamente decir que Dios, que somos de Dios. No. Hay que humillarse, hay que arrepentirse. El presidente Trump tiene que arrepentirse, tiene que apartarse del pecado. Los soldados, los presidentes, los gobernadores, los senadores, todos tienen que arrepentirse, humillarse en ayuno y oración, como hizo Nínive. Nínive se metió en ayuno y oración. En Isaías 55 lo dice allí, que tenemos que orar y ayunar. De corazón. Usted no es decir de boca, como hace mucha gente. No, de corazón. Recuerde, repetimos a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El mismo Jonás, cuando recibió el mensaje, salió corriendo. Y Dios le preparó un gran pez y mandó una tormenta ahí en medio del mar. Compró un boleto para España, porque él creía que España era lo más lejos que había. Y él quería donde Dios no estuviera. No. Dios es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnipotente, omnisciente, lo sabe todo. ¿Qué dice David en el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fueres a los cielos, allí tú estás. Si a la tierra, o debajo de la tierra, en la profundidad de la mar, allí tú estás. Mira, estaba en la profundidad de la mar. Jonás estaba en la profundidad, en un pez terrible que Dios preparó. Y no es ballena, como dice mucha gente, no. Porque una ballena es aquí pequeña, un hombre no cabe por ahí. Fue un pez que Dios preparó. Y Jonás tuvo que clamar desde el cielo, arrepentirse, desde el vientre del pez, arrepentirse, pedir perdón, llorar. Perdóname, no vuelvo a hacerlo. Y Dios le dijo al pez, ve, vomítalo a la misma playa de Nínive. Y eso fue el pez, Todo el mundo tiene que obedecer a Dios. Dios habla todos los idiomas. Ay, saba, cara, catunqui, amo, cucu, no con llaman. La llama ya no con llama la cara con no manga, ay, saba, la calla toda. Dios habla todos los idiomas. No hay nadie que no escuche la voz de Dios. ¡Sara! Y Jonás tuvo que escucharlo allí en el vientre del pez. Nínive escuchó, los niños, los animales escucharon y Dios perdonó. Dios no derramó su ira porque se convirtieron, se humillaron. Si se humillara mi pueblo, dice 2 de Crónicas, capítulo 7, y buscaren mi rostro y se arrepintieren de su mal camino, yo lo oiré de los cielos. Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, como hizo Dios con Nínive. Es muy importante la oración y el ayuno ante Dios. Santo, gracias, ahora, Señor. El arrepentimiento es algo muy importante que debemos comprender y atesorar en nuestro corazón. ¿Qué es un arrepentimiento? No solo colocar un rostro delante de Dios como que uno está triste, como que uno está angustiado, no. Viene de lo profundo del corazón. Aquí vemos nosotros a Jonás en la oración, el capítulo 2, cuando dice, invoqué a mi angustia y Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Pero dice la palabra de Dios, y aquí vemos nosotros la humillación, el reconocimiento del poder de Dios. Mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma. El hombre estaba, como decía el pastor, y dice la palabra de Dios, en la profundidad, dentro de un pez. Ahora, solo pensemos un momento que dentro de un pez, y el pez no se queda sobre las aguas, se va a las profundidades del océano. Desde ahí, Dios nos escucha. Ahí es la humillación donde reconocemos de la grandeza, de la misericordia, del perdón de Dios, del cuidado de Dios a nuestras vidas. No solamente un arrepentimiento, también una conversión. Una conversión es en el Hijo amado, en Jesucristo, tenerlo como Señor y Salvador de nuestra vida, reconocerlo a Él en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, porque Él es el que, por Él, el que nosotros recibimos la misericordia, por Él que nosotros recibimos perdón de pecado, por Él que recibimos la transformación de nuestras vidas. Y al final dice en la oración que hizo Jonás dentro del pez, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No lo echó en la mar, sino lo vino a echar en tierra seca,
donde vio el poder de Dios en la vida de Jonás, reconoció, y ahí es una humillación. La humillación no solamente, como dije anteriormente, es venir a Dios y decir, perdóname Dios, no, es tener una convención, tener la mente de Cristo Jesús, tener un cambio, una transformación dentro del corazón de uno, para proclamar el nombre de Dios, para alabar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Porque mucho, como decía el pastor al inicio del programa, decimos servirle a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestros pensamientos no están afirmados en Dios. Creemos, pero lo creemos de vez en cuando. No tenemos la firmeza, no tenemos la certeza, la convicción que Dios tiene control sobre todo y que al arrepentimiento y la conversión, Él trae un refrigerio, trae un descanso para nuestro corazón, nuestro pensamiento, a nuestra alma, para que podamos nosotros seguir viviendo en esta tierra. Pero no vemos de esta manera, no nos humillamos. Pensamos que la humillación es de arrodillarnos y esta es la humillación delante de Dios. No, trae más la humillación. La humillación es reconocimiento, atesorar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, amar a Dios de todo corazón. Como dice el capítulo 10 de Deuteronomio, versículos 2 en adelante, que pide Dios de nosotros, que lo amemos de corazón, que vivamos, que tengamos la certeza, la convicción, la esperanza, que vivamos lo que Dios dice a través de su palabra, que es una palabra de medicina, una palabra eficaz, una palabra de vivencia, una palabra de Dios que está viva, que es fuego, es poder, es gozo, es paz. Todo es esto lo que nos enseña a través del capítulo 2 de cuando clamó Jonás dentro de un pez. La humillación de Dios, muy importante. La humillación debemos hacerlo en todo momento, no solamente cuando faltamos a Dios, no solamente reconocer siempre a Dios en todo nuestras vidas, y nos humillamos delante de Él y reconocemos de que Él es Dios todopoderoso, de misericordia y de gracia. Pastor. Amén. Recuerda que tenemos que escuchar la voz de Dios, porque hay mucha gente que no escucha. Son dos puntos esenciales: escuchar y oír. ¿Qué? Cuando tú oyes es cuando te humilla, que te detiene de todo lo que está haciendo. Eso es escuchar la voz de Dios. Ahí en capítulo 3 de Primera de Samuel, eso es lo que pasa. Samuel escuchaba, pero no entendía. Y vamos a leer lo que es muy importante que entienda, que es lo que está pasando con mucha gente. Dios lo llama de diferentes maneras y la gente sale, oye otra voz, no puede discernir la voz de Dios porque no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y eso le pasa hoy en día a muchos gobiernos, muchos reyes, muchos presidentes, muchos políticos, muchos ministros, muchos como Jonás, ¿entiendes? Pero no entienden la voz de Dios. Escucha lo que dice ahí en el capítulo 3 de Primera de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Está decidido, decidida? ¿Está determinado? ¿Está dispuesto, dispuesta? Mira a Samuel. No conocía la voz de Dios. Administraba a Dios en el templo. Dormía en el templo. Pero nunca Dios se le había revelado. ¿Te das cuenta? Y así hay mucha gente, varón, que no oye la voz de Dios. Dios lo está llamando. Dios te está llamando con un ministerio. Tú no sabes qué es Dios. Y corre para otro lado. Dios quiere hablarte. Dios quiere darte un mensaje.
para que lo lleve a otra gente, porque son mucha gente que van a perecer y están apareciendo, están durmiendo, se están cayendo, ¿me entiendes? Están muriendo de este mundo. Y Dios le quiere dar un mensaje a esta gente, pero no hay quien vaya. Y Dios te está llamando a ti. Así que si tú eres pastor o pastora, detente. Ve a ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Si estás teniendo problemas, dificultades con los feligreses, con los miembros, o con tu esposa o tu esposo, con tus hijos, o en el trabajo, ve a ver qué te está diciendo Dios. Si está aconteciendo algo a tu alrededor, ve a ver qué Dios te está diciendo. Dios llamó a Jonás, y Jonás salió corriendo para otro lado. Dios dijo, es por aquí, él cogió por aquí. Dios está llamando a Samuel, y Dios llama a Samuel, pero Samuel corre para donde el ministro, para donde Elí, cuando es Dios que está llamando. Ahora, ¿por qué Dios no le dice, soy yo, Samuel, soy yo? Sino que le deja coger como si fuera Elí. Porque Samuel creía que era el ministro que estaba llamándolo, y no era Dios. ¿Pero por qué Dios lo permite? Porque Dios quería que Samuel aprendiera 3 cosas de suma importancia. 3 cosas de suma importancia: disposición, determinación y decisión. Cuando Dios te llama, Dios te dice lo que Él quiere que tú hagas. Ahí dice en Romanos 12:1, de modo, ¿entiendes? Que Dios quiere un sacrificio, ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, Dios quiere que tú estés dispuesto o dispuesta a hacer lo que Dios dice. Que estés determinado. Si hay que morir, tiene que hacerlo. Si tiene que sufrir, pasar por donde sea. El Señor permitió que Jesús pasara por todas estas cosas. Porque Dios utiliza, el mismo Jesús utiliza el testimonio de Jonás. Dice, como Jonás duró 3 días en el corazón del pez, así también el Hijo durará 3 días en el corazón de la tierra. Lo utiliza porque es que es muy importante el mensaje. El sometimiento a Dios. Y la voluntad de Dios es que muramos. Si la voluntad de Dios es que perecemos, que pasemos por tormenta. Ya leímos ahorita en 1 Corintios 10:12, ¿me entiendes? 10:13, lo dice claramente allí. Que no ha permitido Dios ninguna tentación que no sea humana. Pero que dará juntamente con la tentación la salida para que pueda salir firme. ¿Te das cuenta dónde es que Dios quiere que tú vayas? ¿Estás dispuesto, dispuesta? Cuando te pasa ya quieres renunciar, ya te quieres ir, ya quieres dejar el camino. No. Sométete a la voluntad de Dios. Todo no es risa, todo no es prosperidad material. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Te ves? ¿Cuál es el tema que tenemos hoy en día? Si te arrepintieres de todo tu pecado y te apartares, alcanza misericordia. Tienes que arrepentirte de esa arrogancia, de esa vanagloria, de ese adulterio, fornicación, mentira, hipocresía, falsedad. Tienes que apartarte de esas cosas. ¿Sabes cuánta gente, entiende? Dicen que aman a Dios y predican y cantan otras cosas. Y por detrás hacen otras cosas. No viven lo que predican. Hay que vivir lo que predicamos. Es bueno con la boca hablar muchas cosas, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿A quién tú le estás sirviendo? ¿Te das cuenta? Sea mujer o hombre, sea niño o joven, sea adolescente o adulto, seas anciano, lo que tú seas para Dios, tienes que arrepentirte. Esto no es de que yo sé mucho, no, hay que arrepentirse y apartarse, sea presidente, sea gobierno, tienen que apartarse ya de esa sinvergüenza. Por eso que la ira de Dios viene sobre este mundo. Así que presidente Trump, vicepresidente, senadores, gobernadores, alcaldes, políticos, representantes, concejales, tienen que venir a Dios, humillarse bajo la mano poderosa de Dios, como lo hizo Jesús. Jesús se humilló y reconoció la voz de Dios y se sometió. Por eso el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que si usted está pecando, no use excusas de ninguna índole. Confiésalo y apártese. Métase en ayuno y oración como hizo Nínive. El rey de Nínive y la ciudad se sometieron a la voluntad de Dios. Clamaron a Dios y Dios lo perdonó. Oiga bien, clamaron, se humillaron y se arrepintieron. Y dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. ¿Está usted dispuesto a recibir el perdón de Dios? Pues tiene que humillarse. ¿Está dispuesta o dispuesta a consagrarse y abandonar el pecado? Escuche la voz de Dios y verá la gloria misma de Dios
su hogar va a ser restablecido, su vida espiritual, su salud va a ser restablecida. Dios lo va a levantar, lo va a sostener de su mano derecha, como dice Isaías 41. No temas ni desmayes, porque yo te tengo de mi mano derecha. Yo te ayudo, no temas, no desmayes. Cuando pase por el río, por el fuego, ni siquiera las llamas van a arder, porque yo estoy contigo. Pero arrepiéntete, confiesa tu pecado y apártate de él. Amén, gloria a Dios. Sí, cuando hay un arrepentimiento, hay una conversión de nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos, nuestro corazón, de la maldad que hay en nuestro corazón, hay una conversión en su Hijo amado Jesucristo. El arrepentimiento hace algo maravilloso a nuestra vida espiritual, porque hace reconocer que debemos de humillarnos delante de Dios. Nos hace decir que Dios es grande y todopoderoso, que Él tiene control sobre todo y que Él lo puede todo. El arrepentimiento también nos enseña el camino que debemos andar. El arrepentimiento también a Dios nos enseña cómo debemos vivir delante de Dios. El arrepentimiento nos enseña también cómo debe ser nuestra vivencia en la presencia de Dios. También el arrepentimiento nos lleva a nosotros a un cambio, a una transformación en nuestro ser, para poder adorar y glorificar el nombre de Dios, no solamente de labios, sino de corazón, porque sabemos y reconocemos que nos hemos arrepentido, pero que ha venido una conversión en nuestro interior, nuestro corazón, nuestro ser, para poder nosotros ver el cambio, la transformación que Dios puede hacer, porque nadie puede hacer nada en la vida del ser humano, solamente Jehová Dios de los ejércitos, por medio de su Hijo amado Jesucristo y con la guía del poder del Espíritu Santo, hay un cambio en la vida del ser humano. Nadie más puede cambiar esto, nadie más, pero es necesario que el hombre reconozca y se arrepienta y venga en la presencia de Dios. Y los caminos malos, los pensamientos malos en el corazón, hay turbulencia, hay tristeza, hay dolor, angustia. Dios trae la paz, Dios trae un cambio y nos enseña y nos dice a nosotros que nosotros ya no vamos a proclamar el nombre de Dios solamente de labios, sino dentro de nuestro corazón, de nuestro interior, reconocemos de la grandeza de Dios. Y aquí vemos el final del capítulo 3, en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Encontramos la misericordia de Dios, encontramos la gracia de Dios, encontramos el perdón de Dios, encontramos un sinfín de cosas de las virtudes de Dios en nuestras vidas cuando nos arrepentimos. ¿Es necesario arrepentirse? Sí. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? A Dios, no a las personas, porque a veces, pastor y amigos televidentes, venimos a querer portarnos de la manera muy bien delante de los hombres, pero ¿qué hay de Dios? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Qué hacemos delante de Dios? ¿Qué ocultamos delante de Dios? ¿O qué le agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios? Esto es lo que nos debe importar, porque habla de un sacrificio vivo, de un sacrificio santo, pero agradable a Dios. Siempre dice agradable a Dios. No agrademos a alguien más, sino agrademos a Dios, que sea aceptable todo lo que hacemos, y de boca y de labios, del corazón, que sea aceptable para Dios, para que podamos tener ese refrigerio, esa paz que Dios quiere darnos a nosotros cada día, pastor. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Así, querido televidente, amigos pastores, pastoras, líderes, conciliares, vea bien, y le repetimos por qué Dios no detuvo a Samuel cuando corría por Elí. ¿Sí? En primer lugar, y hay tres cosas importantes. En primer lugar, que sea obediente y sumiso al ministro, porque hay muchos líderes que Dios está llamando, pero no se someten al ministro. Entonces, ¿cómo pueden hacer un trabajo eficiente si no obedecen a los pastores? Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. En segundo lugar, Samuel iba a ser el sustituto de Elí, ¿sí? Y si no aprendía la clave, ¿cómo iba a ser? ¿Usted ve? Entonces, Dios podía enseñársela, pero no. Quería que él se sometiera, porque ¿sabe lo que pasaba? Que los hijos de Elí eran desobedientes y no iban a seguir el ministerio. Pues Dios buscó un joven que se sometió a Elí, que lo tuvo como padre, que obedeció y que estaba dispuesto y decidido y determinado. Porque imagínense, de horas de la noche, de la una por ahí, escuchaba la voz y en vez de buscar a ver quién buscaba, corría por Elí. Estaba dispuesto a escuchar y a servir al ministro. ¿Estás tú dispuesta a servir al ministro, al hombre o a la mujer que el Señor te puso ahí? Dios te va a sustituir.
Tú no tienes que dividir la iglesia ni hacerle guerra. No, Dios te va a guiar en su debido momento. Así que no tienes que correr para otro lugar. Samuel corría por Elí. Pero Elí le decía, yo no te he llamado. Y dice la palabra primeramente que Elí estaba perdiendo la vista. Ya estaba como, ¿entiendes? Como que dicen por ahí, ¿entiendes? Cuando ya empezó tan anciana y pierde la razón. Mira bien, yo no te he llamado. 3 veces volvió y decía, yo no te he llamado, pero la tercera vez le dijo, ahora entiendo. Que veces ya estaba viendo la visión. Dice que no había ¿qué? Visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. Hoy en día, ¿está sucediendo eso? Sí. Sí, hay muchas iglesias que no hay palabra de Dios, que no hay sana doctrina. Se predica la Biblia, pero no conforme a Dios. Falsa doctrina. Doctrina, ¿me entiendes? De demonio, como dice 1 Timoteo. Vamos a ver una palabra ahí. 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, porque queremos que usted escuche la palabra. Estamos viviendo los mismos tiempos de Samuel. La palabra escasea, es doctrina de demonio. La gente no está escuchando palabra, está escuchando palabra de hombre. Leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay mucha anatema en la iglesia, una más que otra, pero hay un remanente fiel, eso sí. Hay un remanente fiel en la iglesia, pero hay mucho pecado, hermano. Son gente que están viviendo pecado y no viven lo que predican. Mire cómo esa que leímos ahora mismo. ¿Doctrina de qué? De demonios. Por eso mucha gente está perdiendo la fe. Ya ni siquiera quieren ir al templo, porque tienen su mirada puesta en el hombre. Están viendo el hombre. Y eso no es así. Entonces Samuel, en primer lugar, era obediente, se sometió. Segundo, tenía que aprender la clave, ya que iba a ser sustituto, y él no lo sabía. Y tercero, que eso es muy importante, tenía que saber hablar con Dios, porque Dios nunca le había hablado. Y estaba ministrando en la iglesia, como mucha gente está ministrando hoy en día. Habla Jehová, debe ser la clave que le dio el ministro. Si él no había corrido con el ministro, no había aprendido la clave. Dios ha buscado a otra persona. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Primeramente porque tu siervo, esa palabra siervo, esclavo, estoy dispuesto, decidida, determinado a hacer tu voluntad. ¿Tú ves? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces es muy importante entender eso. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se encarga y Dios habla con Samuel. ¿Tú ves? Por primera vez Dios habla con Samuel. ¿Ha hablado Dios contigo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Te dio el ministerio. ¿Sabes tú qué clase de ministerio tienes? Ya Dios le dijo el ministerio que iba a tener. ¿Tú ves? Iba a sustituir a Elí. Pero lo importante fue que Dios le habló. Dios fue el que le cogió. Porque hay mucha gente que está dando el ministerio, que tú tienes el ministerio. Vamos a ver, Dios es el que da el ministerio. Amén. Dios es el que llama. Dios dio 5 ministerios. Si tú vas a Efesios capítulo 4, lo vas a encontrar allí, del verso 11 en adelante. Vamos a leer lo que es muy importante que entendamos, porque Dios es el que da los ministerios. Recuerden, no es concilio, no es el hombre, no es el pastor, no es el ministro. Quien da los ministerios se llama Jesucristo. Mira lo que dice Jesucristo ahí, muy importante. Efesios 4, del 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son ministerios tú tienes? Dios es que lo da. Y ya Él lo instituyó. Que ya está todo. No. Dios sigue usando, porque todavía la iglesia que está aquí, la iglesia no se ha ido. Todavía el Señor no ha vuelto por segunda vez. Y cada generación viene 9 personas. Nuevo nacimiento. Mucha gente nace. Es decir, que la iglesia continúa. Continúa. Sí, como la iglesia continúa, hay ministerio.
Sí, que eso de Satanás que están diciendo ahí, que ya no hay ministerio, que ya todo pasó. No. Todavía las generaciones siguen. Cada generación es nueva. La iglesia primitiva ya pasó. Ya esa gente murieron. Están durmiendo esperando el día del Señor. Y estas generaciones que vienen, todavía hay gente de salvación. El Señor lo dijo, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. Y que creyera y fuera bautizado será salvo. Hay que continuar. ¿Conoces tú cuál es tu ministerio? ¿Le eres fiel a Dios? Escucha la voz de Dios. Hoy digo, pastores, líderes, ¿han escuchado toda la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon la voz de Dios? No hagan como hicieron los hijos de Aarón, el ministro, Nadab y Abiú, en el capítulo 10 del Levítico. No, fuego extraño, no. Hagan lo que Dios les dice, no hagan cosas que Dios no le ha mandado. ¿Qué es lo que está pasando con mucha gente que está enseñando doctrina de demonios? Y por eso la gente se está perdiendo. Y Dios lo mató allí mismo. Dios mató a Nadab y Abiú. No permita que Dios te quite la vida fuera del tiempo por estar en desobediencia. Dios iba a destruir a Nínive, pero Nínive se convirtió. ¿Qué hizo Nínive? Se convirtió. ¿Qué hizo el rey? Se convirtió. ¿Qué hicieron los reyes? Se convirtieron allí en Nínive. Pues entonces Dios quiere que nos arrepintamos, porque la ira ya está puesta, está escrita todo lo que va a venir. Gobierno, presidente, vuelvo y repito. Dios va a destruir aquí a esta nación, Dios va a destruir a Oriente, Dios va a destruir a Europa. Todas esas naciones que están en desobediencia, la ira de Dios viene. Viene un gobierno que no es Dios, que se va a hacer pasar por Dios. Hay que reprender en el nombre de Jesús. Por eso, ministros, consagrémonos, apartémonos del pecado, seamos llenos del Espíritu Santo, escuchemos la voz de Dios, obedezcámosla, porque no basta solamente con escucharla, hay que obedecerla. Samuel escuchó. ¿Están entendiendo cuál es el tema? Si nos arrepentimos de todo corazón, nos apartamos, alcanzamos misericordia. Sí, muy importante lo que mencionaba Pastor, escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios vemos que hay una creencia, hay una virtud, hay una certeza, una convicción de que es la voz de Dios que ha enviado palabra a través de un profeta. Así vemos nosotros que aquí, cuando escucharon que había un mensaje de parte de Dios, escucharon la voz de Dios a través del labio de Jonás, los hombres, dices, de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, porque no fue solamente por miedo, esto no fue por miedo o por temor, que es lo que podría venir a Nínive, sino creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí reconocieron, es muy necesario, muy importante de escuchar la voz de Dios. Pastor mencionaba qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios no solamente escoge nada más al hombre y ya, no solamente cambia y transforma al hombre, no, es instrumento en la mano de Dios. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Pero muchos hemos perdido esa visión, hemos perdido ese encanto de poder escuchar la dulce voz de Dios, la ternura de la voz de Dios, porque Dios quiere hablarnos, quiere decirnos o darnos un mensaje para que muchas vidas puedan ser rescatadas, puedan salvar las vidas a través de su palabra, a través de ese mensaje de Dios. Es necesario. Pensemos un momento, analicemos un momento, meditemos un momento, desde qué tiempo, qué cantidad de meses, qué años que no escuchamos la voz de Dios. Esto tiene que preocuparnos, porque debemos tener nosotros la comunión con Dios. Y la relación con Dios es que hablamos con Dios y escuchamos la voz de Dios, escuchamos la palabra que Dios nos da a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que traer? Mensaje, como decía el pastor. Es lamentable que el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo Jesús, está en debilidad, está en confusión, está en que no encuentra la realidad, no encuentra la vida, no encuentra la verdad, porque son palabras humanas, no hay palabra de Dios. La palabra de Dios dice que poder es autoridad, es convicción, es certeza, es cambio, es transformación, es llenura del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde están todos los hombres que Dios llamó, escogió? ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Ya no sabemos lo que pensamos y hacemos lo que nosotros creemos que está bien. Pero ¿qué hay de los planes de Dios? ¿Qué hay de los propósitos de Dios? Dice que los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. Así que si servimos a Dios, esperemos y anhelemos escuchar la voz de Dios para que pueda ser un alimento a nuestra alma, a nuestro corazón y poder servirle a Dios para que Dios podamos agradar a Dios, podamos adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero es necesario escuchar la voz de Dios, amigos televidentes, servidores de Dios.
es necesario poder escuchar y ser dirigido por poder del Espíritu Santo, para que no sea nosotros humanamente, para que no traigamos palabra de hombre y que no veamos conversión, que no veamos cambio, que veamos nuestros hermanos, hermanas, los miembros de una congregación, que salgan lo mismo, que no haya una transformación, que sigan con las enfermedades físicas, mentales, espirituales, que no puedan luchar contra el mismo Satanás. ¿Por qué? Y si Dios nos ha dado y nos ha armado y nos ha dado una armadura que podemos nosotros vencer al mismo enemigo de las tinieblas, podemos vencerlo a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, a través de la autoridad de Dios. Te podemos vencer, pero es necesario buscar la llenura de Dios, buscar la llenura del poder del Espíritu Santo y sobre todo la voz de Dios. ¿Qué quiere decirnos Dios? ¿Qué nos quiere mandar Dios? ¿Qué palabra Dios quiere darnos a atesorar en nuestro corazón? ¿O qué mensaje quiere Dios que traigamos para que muchas vidas a través de la televisión, a través de las redes sociales, puedan tener un cambio, una transformación en su corazón y que todos los problemas, todas las situaciones, dificultades, enfermedades, toda clase de dolencia puedan irse del cuerpo, de la mente, del corazón del servidor de Dios y pueda ser sano a través del poder de la palabra de Dios, a través de la esencia de Dios, a través de la presencia de Dios y sobre todo el poder del Espíritu Santo. Así que anhelemos buscar y escuchar la voz de Dios porque es urgente. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Pastor. Amén. El profeta Isaías es clave cuando dice, ¿entiendes? ¿Quién irá si no hay quien le envíe? ¿Y cómo irán si no son enviados? Entonces ve aquí, hay tres cosas que tenemos que saber. Una de las cosas, varón, es que la gente lee la Biblia pero no la escudriña. No la escudriña. Y la Biblia dice que ¿qué? Que escudriñemos las Escrituras. Vamos a leerlo ahí en San Juan. El capítulo 5 de San Juan. 40. Verso 39. ¿Entiendes? Vamos a mirar que es muy importante que la gente lee la Biblia pero no la escudriña. Y la Biblia manda que la escudriñemos. Entonces hay que sentarnos, hermano, como si fuera un plato de comida y pescado para sacar la espina con la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Te ves? Las que dan testimonio son las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que escudriñarlas, tenemos que sentarnos y desmenuzarlas, sacar todo. ¿Me entiendes? Cuando usted coge un pescado que está comiendo y le está quitando la espina. Cuando usted está comiendo carne, un bistec, ¿me entiendes? Cuando está comiendo una costilla, usted le quita los huesitos. Eso tiene que usted con la palabra de Dios. ¿Sabe que hay mucha falsedad hoy en día? Muchas malas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Muchas malas televisadas que han escrito mucha Biblia, ¿entiende? Y están engañados. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. El otro punto esencial allí que nos manda a escudriñar. Ahora, ¿cómo escudriñar? Voy y le decíamos, ¿escuchó usted la voz de Dios? ¿La he escuchado? ¿Qué le dijo Dios? Vamos a leerlo ahí en 2 Crónicas, capítulo 7, del 14 en adelante, para que nos demos cuenta. Que el Señor quiere perdonarnos, pero nosotros no estamos dispuestos. No nos presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no nos detenemos. Deje toda la cosa y escudriñe esa Escritura para que vea lo que el Señor le dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Debe? ¿Escudriña usted la Sagrada Escritura? ¿Ven lo que dice ahí? Si se humillara, Dios quiere que nos humillemos. ¿Y cómo humillarnos? Debe, muy importante. ¿Cuál es el ejemplo? La Biblia habla. Sí, que Dios sigue hablando hoy en día a través de su palabra. Pero hay que someterse a la voz de Dios, hay que escucharla. Leamos lo que dice ahí San Mateo capítulo 11, 28 al 30, para que veamos, ¿entiendes? ¿Qué significa humillarnos? Que dice el Señor ahí, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintiere de su mal camino, yo voy a venir a los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Ahora mira lo que dice Jesús. Ahora Jesús, mire cómo dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Eso lo dice Jesús. Aprended de mí, fue el ejemplo. Que fui manso y humilde de corazón, no de boca. De corazón. ¿Te ve? Entonces, si usted es humilde de corazón, se ha apartado de la maldad, de la hipocresía, está viviendo, como dice el Señor en el capítulo 5, verso 8 de San Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y en Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién sentará en su lugar santo? El puro de corazón y limpio de manos. Este recibirá bendición de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. El de limpio corazón. ¿Por qué habla del corazón? Habla del corazón porque ahí mana la vida. Ahí está la vida, de la vida que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos no solamente disfrutarla, sino tener el gozo de Dios. Es poder vivir lo que Dios nos da, años de vida, poder llevarlo de la manera que Dios nos enseña a través de su Hijo amado Jesucristo. Vino a esta tierra, proclamó la palabra de Dios Padre, trajo la palabra, nos vino a dejar el alimento, nos vino a dejar el alimento que es la palabra de Dios, la llenura de la palabra de Dios para que nosotros podamos tener vida. Pero que es importante también cuando en el capítulo que leímos lectura de San Juan 5, versículo 39, que escribimos la palabra de Dios, pero en el 40 dice, porque muchos no quieren escudriñar porque no quieren la vida eterna. Muchos rechazamos la vida eterna, por eso que no queremos escudriñar la palabra de Dios. Aquí está todas las instrucciones de parte de Dios. Aquí está todas las direcciones. Aquí está todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero el hombre no quiere, no lo quiere. Prefiere la muerte y no la vida eterna. Entonces Dios nos dice que si escudriñamos la palabra de Dios, que ahí os parece que está la vida eterna. Ahí habla de Cristo Jesús, ahí habla del Dios viviente, ahí habla de la misericordia de Dios, ahí habla del amor de Dios, ahí habla donde nosotros en Cristo Jesús, aunque estemos muertos, viviremos en Cristo Jesús. Pastor. Amén. Recuerda que es muy importante, no es excusa. Que yo no puedo leer bien, que tengo que usar lupa, que esa cosa. No. Ahí en Apocalipsis 1 dice la palabra de Dios que el que lee, el que oye y el que guarda. Si tú no sabes leer, pues guárdala, tú puedes escucharla. ¿Entiendes? Que soy sordo. No. Es que el Señor te pone que tú puedes leer también, tocar. Es que está todo, hermano. No hay excusa por ninguna índole. Tenemos que adorar la Sagrada Escritura en nuestro corazón, en nuestra vivencia, porque estamos adorando a Dios. Cuando usted adora a Dios, usted se mete a lo que Él le dice. En Mateo 4, ¿qué es lo que dice? Claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Entiendes? Si te arrepintieres y te apartares de todos tus pecados, alcanza misericordia. Varón, ore por todas estas personas y por los ministros para que haya un avivamiento real y una búsqueda de obediencia a Dios. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Dios. Te pedimos, Señor, por cada líder, por cada ministro, por cada familia de ellos, Señor, por cada congregación, Señor, que vengamos al arrepentimiento, a la humillación delante de ti y alcancemos la misericordia, alcancemos tu gracia, Dios. Necesitamos, Señor, humillarnos delante de ti, reconocer, Señor, que solo en ti hay vida y vida en abundancia, solo en ti, Señor, hay esperanza, solo en ti, Señor, hay vida eterna, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, ayuda a cada uno, Señor, que en este momento, Señor, proclama, Señor, se humilla delante de ti, reconociéndote, Señor, y sabiendo, Señor, que ha pecado delante de ti y que viene, Señor, para convertirse y arrepentirse de sus pecados, para que traigas el refrigerio, la paz sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Repita conmigo, Señor, en este momento acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mi pecado. Lávame con la sangre. Ayúdame a arrepentirme y a apartarme, a convertirme a Cristo Jesús. Que sea Él quien vive en mí y tu Santo Espíritu es que me guíe. Perdona mi pecado, Señor. Ayúdame a ser ejemplo para mi familia y para los que me rodean. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Si invito una venida, volveremos muy pronto mientras el balón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.